En un mundo lleno de maravillas y misterios, hay criaturas que desafían la imaginación. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha revelado secretos sobre la creación, pero hay aspectos que a menudo pasan desapercibidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué animales y seres no fueron parte del plan divino? Imagina un vasto escenario donde cada criatura cumple un propósito, pero hay excepciones que nos llevan a reflexionar. ¿Por qué ciertas criaturas no tienen un lugar en la narrativa bíblica? ¿Qué nos enseñan estas omisiones sobre la naturaleza de Dios y su creación? Mientras exploramos estas preguntas, el relato se vuelve aún más intrigante. Las historias de la Biblia están llenas de simbolismo y significado, y cada personaje, cada animal tiene un papel que desempeñar. Sin embargo, hay un silencio en torno a algunos seres que nos invita a indagar más. Mantente atento, porque cada revelación puede cambiar tu perspectiva sobre lo que creías saber. Las respuestas pueden ser sorprendentes y desafiantes. Prepárate para un viaje fascinante que nos llevará a lo desconocido y nos hará cuestionar lo que creemos sobre la creación divina. Adelante. Concepto de creación y no creación. La creación es un tema central en la Biblia. Se habla de cómo Dios formó el mundo, los animales y todos los seres vivos. En este contexto, todo lo que existe tiene un propósito divino y una razón de ser. Sin embargo, es importante distinguir entre lo que Dios creó y aquello que no fue parte de su creación. Por ejemplo, los seres mitológicos y las criaturas simbólicas no son mencionadas en las Escrituras como parte del plan divino. Esto plantea interrogantes sobre su origen y significado. La Biblia ofrece una visión clara de la creación, donde todo lo que se encuentra en la naturaleza es obra de Dios. Los animales, las plantas y el ser humano fueron creados con un propósito específico. Pero, por otro lado, hay elementos en la cultura popular y en las leyendas que no encajan en esta narrativa. Estos seres, a menudo fantásticos, sirven como metáforas o símbolos, pero no se les considera parte del orden natural establecido por Dios. La distinción entre creación y no creación también puede reflejarse en cómo las personas entienden su relación con el mundo. Al reconocer que algunos seres no son creación divina, se puede desarrollar una perspectiva más crítica sobre las influencias culturales y su impacto en la fe. Esta comprensión ayuda a los creyentes a enfocarse en la obra de Dios, sin distracciones de entidades que no tienen un lugar en su plan. Además, este análisis promueve un sentido de responsabilidad en la forma en que se perciben y se manejan las criaturas del mundo. Al saber que todo lo creado tiene un propósito divino, se fomenta un respeto hacia la creación de Dios. En contraste, las criaturas que no son parte de esta creación pueden ser vistas como formas de distracción o engaño. Finalmente, el concepto de creación y no creación invita a una reflexión más profunda sobre la esencia de la fe. Al comprender que es verdaderamente parte del universo espiritual, los creyentes pueden fortalecer su relación con Dios y comprender mejor su papel en el mundo. Seres demoníacos y espirituales. La existencia de seres demoníacos y entidades espirituales es un tema que también se aborda en la Biblia. Estos seres, como los demonios y los ángeles caídos, no fueron creados por Dios en el sentido positivo de la creación. En cambio, se consideran parte de una rebelión contra el orden divino. Esta distinción es crucial para entender su papel en la narrativa espiritual. Los demonios, en particular, son presentados como adversarios de la humanidad. Su existencia sugiere que no todo lo que habita el universo tiene un propósito benévolo. Estos seres operan en la oscuridad, intentando desviar a las personas de su propósito divino. Aquí es donde la fe juega un papel fundamental, ya que los creyentes son llamados a resistir estas influencias malignas. Por otro lado, los ángeles caídos son un recordatorio de que incluso los seres creados por Dios pueden optar por alejarse de Él. Esta posibilidad de rebelión introduce un nivel de complejidad en la comprensión del universo espiritual. No solo se trata de la creación, sino también de las decisiones que los seres espirituales pueden tomar, lo que impacta a la humanidad. La influencia de estas entidades en el mundo es un tema recurrente en muchas enseñanzas religiosas. Conocer su existencia permite a los creyentes equiparse mejor para enfrentar los desafíos espirituales. La oración y la fe se convierten en herramientas esenciales para lidiar con estos seres que buscan perturbar la paz y la conexión con lo divino. Al final, la discusión sobre seres demoníacos y espirituales no solo trata sobre su existencia, sino también sobre cómo los humanos pueden defenderse de sus influencias. La comprensión de estos conceptos fortalece la fe y ofrece una guía sobre cómo navegar por un mundo lleno de tentaciones y desafíos espirituales. Criaturas mitológicas y fábulas. Las criaturas mitológicas y las fábulas han sido parte de la cultura humana desde hace siglos. En diferentes culturas alrededor del mundo, encontramos seres fantásticos como dragones, unicornios y grifos, que han capturado la imaginación de las personas. Sin embargo, estas criaturas no tienen un lugar en la narrativa bíblica.
La Biblia se centra en la creación de Dios y en los seres que Él ha hecho. Por lo tanto, las criaturas de mitologías no son vistas como parte del plan divino, sino como productos de la imaginación humana. La relación entre estas criaturas y la creación divina es un tema interesante. Muchas de estas historias reflejan los miedos, deseos y valores de las sociedades que las crearon. Por ejemplo, los dragones a menudo simbolizan el caos y el mal, mientras que los héroes que los enfrentan representan el orden y el bien. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo las mitologías pueden influir en la forma en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él, aunque no sean parte del relato bíblico. Además, las criaturas mitológicas a veces aparecen en fábulas con lecciones morales. Por ejemplo, la tortuga y la liebre enseñan sobre la perseverancia y la humildad. A pesar de que estas historias no tienen una base bíblica, pueden ofrecer enseñanzas valiosas. Esto plantea la pregunta de si estas lecciones son compatibles con la fe y la moralidad cristiana y cómo se integran en el entendimiento de la creación. En algunas culturas, las criaturas míticas son consideradas como guardianes de la naturaleza o símbolos de sabiduría. Estas percepciones pueden llevar a un respeto profundo por la creación, aunque no provengan de una visión teológica cristiana. Este respeto puede ser visto como una forma de glorificar a Dios, ya que muchos creen que la creación en su totalidad, incluidos los mitos, refleja la grandeza del Creador. Por último, es interesante notar que, a pesar de que las criaturas mitológicas no son parte de la creación divina según la Biblia, su existencia perdura en la cultura y en la conciencia colectiva. Esto nos invita a explorar cómo estas narrativas pueden coexistir con la fe, ofreciendo un campo fértil para el diálogo entre la religión y la cultura. Interpretations theológicas sobre la creación. Las interpretaciones teológicas sobre la creación son diversas y fascinantes. Algunos teólogos sostienen que toda la creación, visible e invisible, debe glorificar a Dios. Esta perspectiva implica que incluso las criaturas que no fueron creadas por Dios tienen un propósito en el gran relato de la existencia. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre la naturaleza de esas criaturas y su relación con lo divino. Una de las discusiones más interesantes es sobre qué significa que todo deba glorificar a Dios. Si consideramos que hay seres que no son creaciones divinas, ¿cómo encajan en este marco teológico? Algunos teólogos argumentan que incluso las criaturas simbólicas o mitológicas pueden ser vistas como reflejos del anhelo humano de entender el mundo, lo que, de alguna manera, también glorifica al Creador. Por otro lado, hay quienes argumentan que la existencia de entidades que no son consideradas creaciones divinas puede complicar la visión de un Dios que todo lo abarca. Esto puede llevar a una serie de dilemas éticos y espirituales. ¿Cómo se deben tratar esas entidades? ¿Tienen alguna relevancia moral o espiritual en la vida de las personas? Estas preguntas son fundamentales para la teología moderna. Además, la interpretación de la creación también puede variar entre diferentes denominaciones y tradiciones. Algunas pueden adoptar una visión más inclusiva, aceptando que todo lo que existe, de alguna manera, tiene un lugar en la creación de Dios. Otras pueden ser más restrictivas, limitando la creación a lo que se menciona explícitamente en la Biblia. Esta diversidad de opiniones refleja la riqueza del pensamiento teológico y su capacidad de adaptarse a diversas realidades culturales. Finalmente, estas distintas interpretaciones sobre la creación invitan a un diálogo continuo entre la fe y la razón. En un mundo donde la ciencia y la religión a menudo parecen estar en desacuerdo, explorar estas cuestiones puede ofrecer un camino hacia una comprensión más profunda de la relación entre el ser humano, la creación y lo divino. Impacto de la no creación en la teología. La creencia en seres que no fueron creados por Dios puede tener un gran impacto en cómo los fieles entienden su fe. Para muchos, esto plantea preguntas sobre el orden del universo y la soberanía de Dios. Si existen entidades que no son parte de la creación divina, ¿qué significa eso para la relación entre Dios y su creación? Esta reflexión puede llevar a una revaluación de las enseñanzas tradicionales y a una búsqueda más profunda de la verdad espiritual. Implicaciones morales. Desde un punto de vista moral, la existencia de seres no creados puede influir en cómo las personas perciben el bien y el mal. Si se reconoce que hay entidades que operan fuera del control divino, puede surgir la idea de que hay fuerzas que desafían la moralidad establecida. Esto puede generar confusión entre los fieles que podrían cuestionar las normas morales que han seguido. Así, la ética se convierte en un campo de debate donde se debe considerar la influencia de estas entidades en la conducta humana. Visión del mundo entre los fieles. La perspectiva de que existen criaturas que no fueron creadas por Dios puede alterar la visión del mundo de los creyentes. Puede llevar a una mayor apertura hacia la existencia de realidades espirituales complejas que no se limitan a lo que está escrito en la Biblia. Esto puede enriquecer la fe, pero también puede generar ansiedad,
ya que la idea de seres no creados puede ser vista como una amenaza a la seguridad espiritual. Las personas empiezan a considerar que su entorno espiritual es más diverso y potencialmente peligroso de lo que pensaban. Reflexiones espirituales. En este contexto, la reflexión sobre la no creación invita a los fieles a profundizar en su espiritualidad. Muchos pueden sentirse llamados a fortalecer su relación con Dios, buscando protección y guía en un universo que incluye fuerzas desconocidas. Esta búsqueda puede llevar a una vida de oración más intensa y a un deseo de comprender mejor la naturaleza del mal y su origen. Las enseñanzas religiosas pueden ser revisadas y adaptadas para ayudar a los creyentes a enfrentar estas realidades. Desafíos a la fe. Finalmente, el reconocimiento de seres que no fueron creados por Dios puede presentar desafíos significativos a la fe. Algunos pueden sentirse tentados a dudar de la bondad y la justicia de Dios al considerar la existencia de entidades malignas. Este cuestionamiento puede ser doloroso, pero también puede conducir a un diálogo más profundo sobre la naturaleza de Dios y su relación con la creación. En este proceso, los creyentes pueden descubrir una fe más robusta y matizada, capaz de enfrentar las complejidades del mundo espiritual. Y así llegamos al final de esta fascinante revelación sobre los animales y criaturas que Dios no creó. Pero, ¿qué nos dice esto sobre nuestra comprensión del mundo que nos rodea? Reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestras creencias se basen en ideas preconcebidas? La Biblia nos invita a explorar, a buscar la verdad y a cuestionar lo que nos han enseñado. Cada criatura en la tierra tiene un propósito divino, y al conocer más sobre ellas, también aprendemos más sobre nuestro Creador. ¿Cuál de estas criaturas te sorprendió más? Tal vez la idea de que no todo lo que vemos es parte del plan original de Dios te haga reconsiderar lo que está a tu alrededor. Te animo a que sigas investigando y descubriendo las maravillas de la creación. La Biblia está llena de secretos y enseñanzas que esperan ser revelados. No te detengas aquí. Comparte tus pensamientos en los comentarios y dile a tus amigos sobre este vídeo. ¿Qué otros temas te gustaría que exploráramos juntos? Estamos ansiosos por saber tu opinión. Recuerda, la aventura de conocer a Dios nunca termina. Hasta la próxima.